eso debe llenarme de temor. O sea, a una mujer debe llenarla de temor. Wow, que por mi cuerpo yo lleve a una persona a pecar contra ese Dios al que yo le temo, cuando yo lo que debo desear es que los demás le teman a Dios como yo le temo. Entonces, una mujer debe pararse en el espejo y decir, ok, claramente, ¿está cubriendo esto mi cuerpo? Porque desde que Adán y Eva pecaron, Dios está cubriendo a la mujer y Satanás está tratando de desvestirla. Desde el principio. O sea, fíjense cómo Adán y Eva pecan y ¿qué hace Eva? Se pone un bikini de hojas, pero en un bikini. Y Dios le dice, no, olvídate del bikini, es una túnica. Y la palabra túnica que aparece allí es una túnica en el hebreo que va desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Es que cubre el cuerpo. No es que yo ahora quiero, o sea, que hay que coger un centímetro y ver. El punto es que debe cubrir las partes privadas de la mujer. Y cubrirlas en todo sentido, porque yo a veces he estado en iglesias y en verdad, no sé si reírme o llorar, pero son iglesias legalistas, fíjate, que dicen, las mujeres no deben usar pantalones, deben ser faldas. Oye, pero hay algunas faldas que son tan ajustadas que yo digo, mejor que se pongan un pantalón holgado, porque están creando exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? O que están marcando todo su cuerpo de una forma tal que va a ser una tentación para el hombre, porque es que el hombre mira mucho, el hombre come por los ojos. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es, la mujer debe vestirse con pudor, y la palabra allí es, debe sentirse con sentido de vergüenza, esa era la palabra que estaba buscando. La palabra pudor en griego es sentido de vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza pensar que por mi forma de vestir un hombre peque contra Dios. Con sentido de vergüenza, con modestia. Y la palabra allí es con sentido común santificado, con templanza, con dominio propio. O sea, es la mujer que va a la tienda y se pone un vestido y dice, wow, es que me queda bien. Pero desde el punto de vista cristiano, esto no pasa la prueba. Y me veo, o sea, y la chica del departamento que te está haciendo vender, te dice, es que eso lo hicieron para ti. Y tener el dominio propio de decir, sí, precisamente por eso no lo voy a comprar. Es que me veo demasiado bien. Demasiado bien. Nosotros tenemos un tabú con el sexo, no de ninguna manera. Pero precisamente ahí es que está el punto. Mujeres casadas y solteras, resérvense para sus maridos. O sea, lo que sucede después de la puerta de la habitación es una cosa, lo que sucede fuera de ahí es otra muy diferente. Y de hecho, a mí me sorprende a veces las fotos que yo veo en Facebook. O sea, cuelgan fotos en Facebook que están muy mal vestidas, hermanas en la fe. O piensen en un tipo de faldas, tú llegas a la iglesia, ¿verdad? Y descuidadamente cruzas las piernas. ¿Y tú has pensado qué pasa con el que está frente a ti? Lo que puede pasar allí. Entonces es todo eso. Hay un folletito sobre la modestia en el vestir que hicieron unas hermanas y yo creo que después tú adaptaste algo, el de Caroline Mahaney. ¿Dónde se puede conseguir eso? Porque yo lo tengo en mi computadora y pudiera dejárselo a David. Bueno, en el blog de Caroline Mahaney. Ella da tantos detalles para las mujeres que son increíbles. O sea, ellos pensaron en casi todo, hasta el punto de, no te pongas una cartera, y esto puede sonar legalista, pero otra vez volvemos al punto de que es un problema del corazón. No te pongas una cartera terciada con la correa aquí, porque probablemente te va a marcar todo el busto. Y otra vez una mujer dice, ay, pero ustedes los hombres son unos monstruos. No, es que Dios nos hizo así. Es que el hombre lo que ve lo impacta. Entonces, aún hasta ese tipo de detalles, tener cuidado. Ahora, déjenme hablar a los hombres un momentito aquí. Hermanos varones, cuiden a sus esposas, cuiden a sus hijas. Porque, ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Yo veo a mis hijas, yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y yo veo a mis hijas con un ojo muy diferente a como los demás hombres la ven, porque son mis hijas. O sea, yo puedo abrazar a mis hijas, sentar a mis hijas en la pierna, pero son mis hijas. Entonces, yo veo a mis hijas vestidas de cierta manera y yo tengo que tratar de ponerme en los ojos de otro hombre que le está viendo y decirle, no, mi amor, no salgas a la calle así. No salgas así porque no estás bien vestida. Y a las esposas por igual, o sea,
sean guardianes de sus esposas. Pero recuerden que el legalismo no está en el hecho de tener mucho cuidado en la modestia. El legalismo está en la motivación que te lleva a tener ese cuidado. Si tú estás haciendo eso para sentirse superior a las demás hermanas de la iglesia, que dicen, yo soy más santa, uno no lo dice con la boca, pero muchas veces yo soy más santa que los demás porque yo no me he visto así, tú eres una legalista y eso es lo que está mal. O yo no quiero que la gente hable mal de mí. O yo quiero que la gente en la iglesia diga, tú ve, mira cómo se viste tal o cual persona. O sea, todo eso es legalismo. O ponerte reglas que la Biblia no pone y entonces querer que todo el mundo vaya por esa regla. Pero cuando una mujer le teme a Dios y está delante de Dios, se va a vestir de cierta manera. Entonces el asunto es pararte en el espejo y decir, Dios, ¿cómo tú me ves? Ahí es que está el punto. Vístete como una mujer temerosa de Dios. Es el contexto que dice Pablo. Otro argumento que yo digo mucho es que ahora en las tiendas no se consigue nada. Mira, busca y vas a conseguir algo. Aunque tengas que comprarlo 2 tallas más grandes. Porque ahora tú puedes ser small, ¿verdad? ¿Aquí se le dice small o cómo lo dicen? Tú puedes ser talla pequeña, pero las tallas pequeñas las están haciendo tan pequeñas que no encaja con tu cuerpo. Entonces vas a tener que comprar probablemente una talla medium o, ¿cómo se dice? Mediano, ok, son pequeños, mediano, grandes. Tal vez vas a tener que comprar la mediana. Porque ya definitivamente los modistos no tienen modestia. O sea, a ellos no les importa eso. Y saben, hermanos, lo que de verdad a mí me llama mucho la atención, que en ese renglón los impíos muchas veces son más sinceros que los cristianos. Tú oyes los anuncios y tú dices, ellos saben lo que están haciendo. Todos los ojos estarán sobre ti. Entonces ellos te están diciendo claramente para qué fue yo diseñaron la ropa. Era para que todos los ojos estén sobre ti. Pero ¿es eso lo que tú quieres? Ahora, déjenme poner un balance aquí. Pero el balance no está entre la modestia y la inmodestia. O sea, no es, como yo no quiero ser legalista, voy a ser inmodesta. No, el balance está en lo siguiente. Una mujer también puede decir, tú ves, por eso yo no me preocupo de mi vestido. Y entonces andan muy desaliñadas. Y yo no creo que eso tampoco sea piadoso. Por muchas razones. Yo creo que cuando nosotros vemos a una mujer que porque profesa ser cristiana se ve descuidada, eso no habla bien del evangelio. De hecho, déjenme decirles algo, hermanas, para que se sientan tranquilas. Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Lo interesante es que la palabra atavío que aparece allí es la palabra cosmio, que significa adornarse, es de donde viene la palabra cosmético. Pablo no está prohibiendo que la mujer se adorne. Pablo está diciendo cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta la mujer al adornarse, porque la mujer fue creada por Dios con esa naturaleza, ese toque femenino. O sea, tú pones a un hombre a vivir en una casa y él va a tener una silla y 4 mesas. Llega la mujer y pone un florero con alguna flor, y eso, qué bueno. O sea, definitivamente Dios hizo a la mujer de esa forma. Entonces no es que la mujer no se adorne, es que se adorne con sentido de vergüenza, con dominio propio, con temor a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, no es que no se adorne. Porque entonces hay iglesias que dicen que la mujer no se afeita en la pierna, que no se... O sea, de verdad, yo no lo de Pablo se está metiendo en todo eso. Es el otro extremo. Yo a veces veo mujeres que digo, óyeme, pero es que aún hasta para los maridos se le están poniendo difícil. Debe ser una maestra del bien que enseñen a las más jóvenes, escuchen que, a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando las hermanas más jóvenes te ven a ti, deben aprender de ti a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, puras, santas, inocentes, en pensamiento, en acciones, en toda su vida. Tú eres una maestra del bien que debes enseñar a las más jóvenes a ser castas, hermanas. Esta es una época donde la castidad brilla por su ausencia. Y yo te pregunto, ¿alguna vez cuando tú escoges tu ropa, tú piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como tú, estarían modelando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo? Esto no es opcional, mi hermana, tú eres una maestra.
pero puedes estar enseñando algo equivocado. Tu ejemplo está enseñándole a otras mujeres, y lamentablemente debo decir, mis amadas hermanas, que el cristianismo ha sido permeado por el mundo en cuanto a la inmodestia de una forma flagrante. Y no pienses, por favor, que eso es legalismo, porque la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Entonces, la pregunta es, cuando tú te vistes, tú estás consciente de que tú estás enseñando a otras mujeres con el largo de tu ropa, con lo modesta que te viste, con lo bien que te cubres. Maestras del bien, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y oye, que para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¡Wow! Hermanas, eso es serio. Esto es serio, muy serio. La palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada cuando en una iglesia las hermanas hablan muy bonito, pero se visten y andan y viven exactamente como las mujeres de allá afuera. Y no como mujeres que le temen a Dios. Somos imitadores que deben ser dignos de ser imitados. Somos imitadores dignos de ser imitados. Miren, nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre, y siendo de ejemplo para otros. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién tú imitas? Déjame poner esto de una manera más concreta. Ahora mismo, y esto no es retórico, o sea, estoy haciendo la pregunta para que lo pienses de verdad. Tú podrías pensar ahora mismo en tres o cuatro personas de la iglesia a las cuales tú imitas, porque aunque es una persona imperfecta, no glorificada, es obvio que esa persona trata de imitar a Jesús. Tú puedes pensar en 3, 4 personas que tú conscientemente imitas, porque tú sabes que esa persona o esas personas son imitadores de Jesús. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a otros? ¿Eres un creyente al que los demás pueden imitar, porque en dependencia del Espíritu Santo tú procuras ser imitador de Cristo? Bueno, pastor, yo un ejemplo. Sí. Estos nuevos creyentes de Tesalónica eran seres humanos comunes y corrientes, y ellos llegaron a ser un ejemplo. Nadie tiene excusa para no ser un ejemplo. Porque de paso, no hay que ser perfecto para ser un ejemplo. No, obviamente, porque si eso es lo que se requiere, ninguno de nosotros podría ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es un espíritu enseñable cuando somos corregidos. Los creyentes que son dignos de ser imitados también pecan y tienen que ser corregidos, y precisamente se vuelven imitables cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente, piadosamente. Cuando son convencidos de pecado, los creyentes dignos de imitar modelan una vida de arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta, aquí estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Y la gente puede decir, yo puedo imitar a esta persona porque cuando él peca se arrepiente y pide perdón. Y no solo a Dios, sino cuando tiene que pedirle perdón a otra persona. Pide perdón. Es digno de ser imitado, no hay que ser perfecto. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿tú eres un ejemplo para tu esposa? Ese es tu primer, ¿qué puedo decir? La primera persona en la que tú tienes que ser un ejemplo es a tu esposa, a tu esposo. ¿Eres un ejemplo? ¿Eres un ejemplo para tus hijos?
Nosotros estamos todo el tiempo modelando algo delante de nuestros hijos, nuestro amor por el Señor, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la iglesia. Tú eres un ejemplo. Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Ahora, noten que Pablo es bien específico en nuestro texto en las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y por ende de Jesús. Pablo menciona por lo menos 3 cosas. En primer lugar, en la forma como recibieron la palabra. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido la palabra. Recibir la palabra es mucho más que un mero conocimiento intelectual, es mucho más que al almacenar conocimiento bíblico, almacenar conocimiento teológico. No, recibir la palabra es aceptarla como lo que es, la palabra inspirada de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y por lo tanto, es este libro y no ningún otro el que debe modelar nuestras creencias, el que debe modelar nuestra cosmovisión, el que debe moldear nuestra conducta. Este libro, porque es la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ustedes recibieron este mensaje como la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en la importancia suprema que Jesús le daba a la Biblia. ¿Oyeron eso? Que Jesús le daba la Escritura. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cómo se defendió Jesús? Perdón. ¿Cómo se defendió Jesús en el monte de la tentación? Lo que Cristo dijera en el monte de la tentación hubiera sido palabra de Dios, porque Él es Dios encarnado. Pero ¿cómo se defendió? Escrito está, escrito está, escrito está, citando Deuteronomio. Cristo usó la Escritura para defenderse de los ataques del maligno. Escrito está. O sea, en la mente del Señor era imposible pensar que este libro fuera quebrantado. Si está escrito, no hay nada más que hablar. A la ley, al testimonio. A la ley y al testimonio, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. En Juan 4:34, Cristo le dice a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Perdón. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El hombre de Dios, perdón, el Hijo de Dios encarnado, Jesús, tomaba en serio la palabra de Dios. No busco mi voluntad, Juan 5:20, sino la voluntad del que me envió. ¿Y dónde conocía Jesús? ¿De dónde extraía Jesús la voluntad de Dios? Del mismo lugar que tú y que yo, de este libro. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra, la toman muy en serio. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de esta iglesia, que para ti las Escrituras es supremamente importante? Que tú amas la palabra de Dios. ¿Es la Biblia el tribunal supremo que pasa juicio sobre tus creencias,
que pasa juicio sobre tu cosmovisión, que pasa juicio sobre tu conducta? ¿O eres tú uno de esos creyentes que vienen a la iglesia con el espíritu de escuchar la predicación pensando eso no es tan así? Pero estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. ¿Vieron el texto? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios, tomar la Biblia en serio en un mundo que todo lo distorsiona. Donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lean el libro de los Hechos, sobre todo los capítulos 16 y 17, donde Lucas narra el inicio de la obra evangelizadora en Europa, y ustedes verán el alto precio que Pablo y su equipo tuvieron que pagar por predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto con Silas en la cárcel de Filipos, ¿y qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Y lo más seguro ellos se habían enterado de eso. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. Noten el capítulo 2, versículo 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron de la ciudad. A Pablo y a Silas y a Timoteo los expulsaron de Tesalónica, y los hermanos vieron eso. Hermanos, el gozo en el sufrimiento no es natural. Esta no es la alegría que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien. No, este gozo es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es sobrenatural. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento. Para el sufrimiento. Por medio del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Escribiendo a los Corintios, Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales obviamente estaba Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira, mi hermano, no hay que ser rico para dar, no hay que ser rico para amar, no hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Estos hermanos eran pobres. Y en medio de su tribulación, en vez de decir, ay de mí, pobre, lo que los americanos llaman el pity party, hay gente que les encanta autocompadecerse. No, estos hermanos no se estaban autocompadeciendo, ellos estaban pensando, ¿qué les falta a estos hermanos de Judea para nosotros poder ayudar con lo que tenemos? Abundaron en generosidad. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque Jesús lo experimentó. Dice un salmo que él fue ungido con óleo de alegría. ¿Tú te imaginas a Jesús como alguien alegre? ¿O te lo imaginas como alguien, déjame ponerlo, con cara de busto de Beethoven? ¿Ustedes han visto Beethoven? Que siempre estaba como malhumorado. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? Porque eso no es lo que la Biblia dice. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hablando de Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él experimentó gozo en medio del sufrimiento. Y los apóstoles aprendieron eso de Jesús.
¿Ustedes recuerdan cuando fueron encarcelados por predicar la palabra en la sinagoga? El concilio los encarceló y dice en el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos, oigan esto, que después de ser azotados, después de ser azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Eran masoquistas? ¿Les gustaba sufrir? Por supuesto que no. A ellos les dolían los golpes, igual que a ti y a mí. No, a ellos no les gustaba sufrir. Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso, tan excelso, que todo lo que tengamos que padecer por su causa, bien vale la pena. Ese es el gozo. Bien vale la pena. ¿Alguna vez tú has pensado que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando para mostrarle a todo el que te rodea que Jesús es precioso? Tan precioso que vale la pena sufrir por Él. Es una oportunidad. Alguien decía, me encantó esta frase, que el gozo del creyente es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está hoy sentado en su trono. Eso es el gozo del creyente. Mi Rey reina. No es como la reina de Inglaterra. Esa monarquía no hace nada, excepto salir en las revistas. No. Esta no es una monarquía de lujo. Cristo es Rey. Él está sentado en su trono. Nuestro Dios reina y nosotros podemos gozarnos en eso. En medio del sufrimiento nos gozamos porque sabemos que no existe un rey más bueno, sabemos que no existe un rey más poderoso, sabemos que no existe un rey más sabio que el nuestro y que al final nosotros compartiremos su victoria y su trono. Gózate. Y ahora yo te pregunto otra vez. Este es el mensaje de las preguntas. Estamos modelando delante de otros lo que implica recibir la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Estamos imitando conscientemente a otros cristianos que reciben la palabra así. Wow, yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como esta hermana. Pero tenemos que avanzar. También aprendemos de este pasaje que una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Vean el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. De paso, Pablo habla mucho de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Solamente 2 veces Pablo usa esta frase, la palabra del Señor, aquí y en 2 Tesalónica, las 2 cartas, y es una frase que nos conecta con la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra griega que se traduce como resonar puede ser traducida también como retumbar o resonar muy intensamente. Es una palabra interesante porque está emparentada con el término griego de donde viene nuestra palabra eco. Eco. Todos aquí saben lo que es el eco. El eco es una reverberancia, es el sonido que se replica y se amplifica al chocar con otros objetos. Eso fue lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia. De tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino que Pablo dice, por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado.
No sé si recuerdan, pero en el primer sermón que dimos de esta serie decíamos que la ciudad de Tesalónica, que llegó a ser la capital de Macedonia durante el Imperio Romano, estaba en un lugar muy estratégico porque estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y encima de la Vía Ignacia, que era una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Así que esta era una ciudad muy accesible, por eso lo hicieron capital. Muy accesible por tierra, muy accesible por mar. Y los tesalonicenses aprovecharon esa ventaja. Todo el que pasaba por Tesalónica para vender su mercancía, para lo que sea, escuchaban el evangelio de parte de los tesalonicenses. Estos creyentes no paraban de predicar la palabra, y no olviden que ellos estaban siendo perseguidos. Era en medio de mucha persecución. ¿Qué sería lo más natural que haría un grupo de creyentes que están sufriendo por causa del evangelio? Mira, vamos a ser prudentes. Mejor dejemos de predicar por un tiempo hasta que las aguas se bajen. ¿Verdad? Eso sería lo más lógico. Pero no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el evangelio. ¿Y qué hicieron? Seguir predicando el evangelio. Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso por 12 años en una cárcel en Bedford por predicar el evangelio. En esa cárcel escribió el Progreso del Peregrino. Y uno de los carceleros le decía: Bunyan, recuerda a tu niña María, una hija de Bunyan, nació ciega. Y le decía: tu familia está sufriendo porque tú estás aquí en la cárcel. Lo único que tienes que prometer, y te sacamos de inmediato, es que vas a dejar de predicar. Y él decía: si me sacan de aquí, vuelvo a predicar. 12 años preso. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Ahora, ¿de dónde aprendieron ellos eso? De Pablo y de su equipo. ¿Ven otra vez la cadena de discipulado? ¿Qué dice el capítulo 2? Porque vosotros mismos sabéis, ustedes lo saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, ven, ellos sabían lo que había pasado en Filipos, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ellos aprendieron eso de los misioneros. No había persecución que pudiera frenar a Pablo, y los tesalonicenses lo imitaron en eso. El testimonio de esta iglesia llegó a ser tan conocido que Pablo dice: cuando yo visito otros lugares y quiero comenzar a contarles de lo que está pasando en Tesalónica, no te preocupes, ya lo sabemos. Los tesalonicenses eran famosos. Todo el mundo sabía lo que había pasado ahí. De paso, y recordando nuestro 44 aniversario, yo creo que es justo decir como pastor que el celo evangelístico de esta iglesia ha sido una característica que ha permanecido a lo largo de los años. Y damos gracias al Señor por eso. Yo estaba recordando cuando nosotros nos convertimos al Señor en el año 1977, la mayoría de nosotros éramos un grupo de muchachos de 18 a 24 años, el más viejo tenía 24, así que la mayoría estábamos en la universidad y de verdad es que habíamos conocido algo tan grande, tan precioso, que no podíamos dejar de predicar el evangelio. Y no pude dejar de pensar en mi madre, perdónenme que ponga un ejemplo tan personal, pero cuando mi mamá se convirtió al Señor, el día que nosotros nos bautizamos, yo y mis hermanos y yo, el burro adelante, el día que nosotros nos bautizamos y se predicó la palabra, mi mamá, que era católica romana, ferviente adoradora de la Virgen María, de repente se puso en pie en medio de la iglesia y dijo en voz muy alta, porque mi mamá era bastante extrovertida: yo estaba ciega aprendiéndole velones a vírgenes y a santos, y ahora me he dado cuenta que Jesucristo es la luz del mundo.
Y a partir de ese momento, hasta el día de su muerte, mi mamá nunca se calló de predicar el evangelio. A tal punto que a veces había personas que llamaban a mi casa equivocado. Y mi mamá le decía, mira, esta no es la casa, estás equivocado. Pero déjame decirte algo, no llamaste aquí por casualidad. ¡Pam! Y le predicaba el evangelio. Hermanos, óigame, nosotros tenemos en nuestras manos no solamente el mensaje más glorioso que existe, nosotros tenemos el mensaje más importante que existe. Esto es un mensaje de vida o muerte. Tenemos un gran Salvador que vale la pena de ser proclamado. Tenemos que ser una caja de resonancia. Donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar el evangelio. Y el hecho de que de verdad, nuestra iglesia yo creo que ha sido una iglesia muy evangelística. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo en esto. Cada vez más. Pero aprendemos también de este pasaje que una iglesia es digna de imitar cuando manifiesta una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. No tengo otra vez el versículo 9. Una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento que mejor describe lo que es la conversión. Esta palabra, se convirtieron, significa volverse, es cambiar de rumbo. De repente te das cuenta que el camino por el que andas es equivocado, no te va a llevar al fin correcto y das media vuelta para tomar la ruta correcta. Eso es convertirse. Uno de los inventos más geniales de esta época es el GPS. Sobre todo para manejar en Estados Unidos, wow, qué bueno es tener un GPS. Global Positioning System, o sea, el sistema de posicionamiento global, un GPS. Cuando uno se equivoca usando el GPS y se mete por la carretera equivocada, hay una voz que sale del aparato que te dice recalculando. Los que han usado GPS saben lo que es. Recalculando la ruta para decirte, te equivocaste, mijo. Lo que hace el evangelio en nosotros es ponernos un GPS. Y cada vez que nos extraviamos, recalculando, vas mal. Fue lo que pasó cuando nos convertimos, pero eso sigue pasando. Eso no es una sola vez. Es todo el tiempo. Pablo describe la conversión aquí como un volverse de los ídolos a Dios. Y esta frase es interesante porque literalmente lo que el texto griego dice es, se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Eso es lo que dice el texto. Se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Durante toda su vida, esta gente había confiado en sus ídolos, esta gente se había refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban en el primer siglo todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Greco-Romano. Todos los aspectos. De manera que volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y que afectaba todo. Dice un comentarista, me llamó la atención, que el hecho de abandonar la idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero habría provocado que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. De manera similar, los miembros de la familia habrían considerado la negativa a mantener las tradiciones ancestrales como prueba de una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Imagínense cuando de repente dice, bueno, ahora tenemos una cena para Afrodita. Yo no voy. Toda la vida te reúnes con tu familia para adorar a los ídolos que ellos adoraban. Y que para la familia era algo tan importante. O sea, yo le pedía a Afrodita que te diera hijos. Todo eso era muy importante. Y de repente el creyente dice, lo siento mucho, yo no voy a esa cena. ¿Ven el punto? Están traicionando a la familia, los valores de la familia. Y para colmo, dice este comentarista,
se pensaba que la paz ciudadana, el éxito agrícola y no tener que sufrir catástrofes naturales eran cosas que los dioses naturales tenían en sus manos, tradicionales, perdón. Ignorarlos u ofenderlos se veía como algo extremadamente peligroso. De hecho, a los cristianos los acusaban cada vez que venía una peste. Decían, eso es porque los cristianos dejaron de adorar a los ídolos. Eso es Zeus que está molesto, eso es la diosa tal, el dios tal. O sea, hermanos, uno lee tan rápido ahí, se convirtieron de los ídolos a Dios y no está pensando en todo lo que implicaba para esa gente convertirse de los ídolos a Dios. Sin embargo, la Biblia también enseña claramente que Él hace eso a través de la misma iglesia. La edificación y preservación de la iglesia es una tarea que solo Él puede llevar a cabo, pero nosotros no somos meros espectadores de lo que Cristo está haciendo al respecto, como vemos en pasajes como Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, un texto que se menciona mucho desde este púlpito. Cristo mismo ha dado pastores a su iglesia para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para que los santos hagan esa labor de edificarnos unos a otros. Por otra parte, esta promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, no quiere decir que el Señor se ha comprometido a preservar a todas y cada una de sus iglesias locales a través de la historia. Cristo va a preservar su iglesia, va a haber iglesia hasta que Cristo regrese en gloria. Pero mis hermanos, la realidad es que Cristo no ha prometido preservar a todas y cada una de sus iglesias locales. Y una prueba contundente de esto son las mismas iglesias a las que se escribieron las cartas, muchas de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas iglesias existen en el día de hoy. Desaparecieron con el paso de los años. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Tesalónica, Corinto. Durante un tiempo fueron iglesias fieles, pero en algún punto de su historia comenzaron a desviarse hasta que Cristo retiró de esas iglesias su candelero, como Él advirtió a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Si no os arrepentís, voy a retirar mi candelero de la iglesia. Eso puede suceder por un sinnúmero de razones, pero creo que una de las más comunes es el descuido de alcanzar a la siguiente generación. Mis hermanos, nosotros no estaremos aquí para siempre. El día llegará cuando toda esta generación de cristianos habremos desaparecido por completo. Y es ahora, no mañana, cuando debemos comenzar a preguntarnos qué será de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo cuando llegue ese día. Cuando ya nosotros no estemos aquí. Ese es el tema que comenzamos a considerar esta mañana a la luz de la enseñanza del Salmo 78. Y como ya dijo el pastor Salvador, por causa del tiempo, solo pudimos tocar 2 de los 3 encabezados que tenía previsto para el mensaje de la mañana. Vimos en primer lugar que es la voluntad expresa de Dios para su pueblo que se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. Salmo 78 otra vez, dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, porque nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Y vemos más adelante cómo ellos estaban empeñados en que no solamente sus hijos escucharan eso que ellos habían escuchado de sus padres, sino también equipar a sus hijos para que ellos también a su vez lo cuenten a sus hijos. Vimos en segundo lugar esta mañana que los padres son los responsables primarios de cumplir esta encomienda. Esto es evidente en esa porción que acabamos de leer. Nuestros padres nos las contaron, nosotros las contaremos a nuestros hijos para que ellos a su vez lo cuenten a sus hijos. Y vimos varios textos esta mañana y fue simplemente una selección. Hay muchos textos de la palabra de Dios que enfocan a los padres como los responsables primarios de hacer esta labor. Ahora bien, y aquí está mi tercer encabezado que no pude tocar esta mañana. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Alguien pudiera pensar que con todo lo que ya hemos dicho, eso es evidente y claro, pero yo no quiero dejar esto simplemente como una presuposición. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, según el Salmo 78, ¿qué es exactamente lo que nosotros como padres y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer? Bueno, según este salmo, estamos hablando de traspasar el conocimiento necesario de las Escrituras a la próxima generación para que ellos pongan su esperanza en Dios, su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que ellos a su vez estén equipados a traspasar esa misma enseñanza a la próxima generación. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros estamos llamados a traspasar a nuestros hijos suficiente conocimiento de las Escrituras como para que ellos pongan su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que estén equipados a traspasar ese mismo legado a la próxima generación. Eso nos muestra de entrada, hermanos, que la Biblia es el centro de esta tarea que nosotros estamos llamados a hacer. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Quién es Él? Él estableció testimonio en Israel. Obviamente Dios. Hay una revelación que vino de parte de Dios a los padres. Esa revelación está registrada en las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora esos padres debían traspasarla a sus hijos. Así que no se trata simplemente de una mera tradición religiosa, se trata de una revelación. Queridos hermanos, Dios ha hablado. Yo no estoy esperando que ustedes salten de sus asientos con esa declaración, pero ¿saben qué deberíamos saltar de nuestros asientos? Dios ha hablado. Dios no es mudo, Él ha hablado, Él ha dicho algo. Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es tan importante, es tan trascendental, que eso debe ser traspasado de una generación a la otra. Eso quiere decir, como bien señala John Piper, que la Biblia es el sol en el sistema solar de todo lo que enseñamos a nuestros hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Hay muchos libros en el planeta, muchos libros cristianos inclusive, que nosotros podemos usar. Pero mis hermanos, todos los otros libros son como planetas oscuros que deben ser iluminados con la luz que emana de este libro. Todos los libros escritos por hombres deben ser juzgados y evaluados a la luz de lo que dice este libro. Es así de sencillo. Mis hermanos, nosotros tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Toda nuestra enseñanza debe estar empapada con las verdades de lo que Dios nos ha revelado aquí. En el Salmo 19, versículo 9, hablando de la revelación de Dios, dice David, los juicios de Jehová, y él no se refiere allí a los castigos de Dios. ¿Han oído ustedes cuando alguien se refiere a otra persona y dice que tiene buen juicio, que tiene opiniones acertadas? Bueno, lo que el salmista está diciendo allí es que las opiniones de Dios son verdad, todas justas. En otras palabras, la realidad de las cosas son como Dios dice que son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida es así que debe ser y no de otro modo. Es su opinión del matrimonio lo que importa, no la de ninguna otra persona. Es lo que Dios opina del aborto lo que importa. Es lo que Dios opina de la eutanasia lo que importa. Es lo que Dios opina con respecto a cualquier cosa lo que importa. Y como decíamos esta mañana, cuando los expertos y la palabra de Dios se contradicen, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. Y es esa palabra la que debemos traspasar a nuestros hijos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? Que pongan su confianza en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Mis hermanos, la meta de esta instrucción no es levantar una generación de personas decentes. La meta no es levantar una generación de personas laboriosas. Es una generación de hombres y mujeres que tengan tal conocimiento de la gloria, el poder, la majestad y la magnificencia de nuestro Dios, que pongan toda su confianza únicamente en Él. Por eso es que dice en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Mis hermanos, la Biblia no es un conjunto de historias de las que nosotros podemos sacar lecciones morales y religiosas o espirituales. No, la Biblia es el libro en el que Dios se revela al hombre. De manera que si la enseñamos correctamente, nuestros hijos se van a topar con ese Dios de gloria, con ese Dios magnificente en cada una de sus páginas. No es la historia de Abraham, es la historia del Dios de Abraham. No es la historia de David, es el Dios de David. No es la historia de Daniel, es el Dios de Daniel. Y el Espíritu Santo puede usar esa visión de Dios para traer a nuestros hijos al arrepentimiento y a la fe. De paso, esa es la fortaleza del currículum que nosotros usamos en nuestras clases de escuela dominical, el currículum de niños deseando a Dios, que todo gira en torno a la persona de Dios, no en torno a la persona del hombre. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas revelan una gran historia cuyo único protagonista es el Dios Trino, que salva a los pecadores a través de la obra redentora de Dios el Hijo. Él es el protagonista, Él es el héroe. Y esa es la gran historia que nuestros hijos deben conocer para que aprendan desde niños que nuestro Dios es enteramente digno de confianza. Y por supuesto, hermanos, nosotros tenemos un testimonio que dar a nuestros hijos. No se trata simplemente de darles una lección bíblica. Es que cuando vengan los problemas, nuestros hijos puedan ver en nosotros que de verdad nosotros confiamos en Dios. Podemos confiar en Él. Porque Él es sabio, podemos confiar en Él porque Él es bueno y perdonador, porque Él es el Dios de toda gracia, porque Él es el Todopoderoso, porque Él siempre cumple lo que promete, porque Él siempre gana, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el único que realmente puede satisfacer los anhelos más profundos del corazón humano. Es por eso que no hay nada más absurdo que una persona envanecida por su conocimiento de las Escrituras. Cuando uno conoce al Dios de las Escrituras, se humilla al pecador. Y Dios es exaltado. Así que es nuestro deseo que nuestros hijos puedan ver a través de las enseñanzas de las Escrituras la gloria y la majestad de nuestro Dios para que puedan confiar en Él y andar en sus caminos, versículos 7 y 8, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Dios. Nadie se salvará por guardar los mandamientos, eso lo sabemos, sino por confiar enteramente en la vida perfecta de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios mostrarán la eficacia de esa gracia a través de una vida transformada. Juan 14, ustedes conocen el texto: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Hasta aquí, hermanos, lo que yo estaba supuesto a predicar esta mañana. O sea, aquí termina el mensaje de la mañana y ahora comienza el mensaje de la tarde. Qué bueno que hay aire todavía. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hay una tarea que hacer con la próxima generación y que los padres son los responsables primarios. Eso es básicamente lo que hemos visto. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia es una familia en Cristo. Y como tal, no solo está llamada a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, y yo creo que esto aquí estamos todos claros en ese sentido, pero en esto que voy a decir ahora no estoy seguro de que estamos tan claros. La Biblia presenta a la iglesia como una familia y por lo tanto no solo estamos llamados a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, sino también a tener cierto tipo de relación con los niños de esos padres que están entre nosotros, aunque esos niños todavía no formen parte de la membresía de la iglesia. Nosotros creemos por las Escrituras que el bautismo es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Y creemos que este símbolo debe aplicarse únicamente a aquellos que muestran las evidencias de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que puedan asumir el compromiso de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros no practicamos el bautismo infantil. No creemos que un niño tenga la capacidad de asumir la responsabilidad de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, esto es crucial para todo lo que viene después.
aunque nuestros niños no sean miembros de la iglesia, yo pienso que cometemos un serio error si nos limitamos a verlos como meras visitas que asisten a nuestros cultos cada domingo. Y yo me temo que esa es la perspectiva que muchos pueden tener de los niños aquí. Meras visitas que están aquí incidentalmente porque sus padres están aquí y ellos no pueden estar en otro lugar. Y por lo tanto los niños están aquí. John Piper, a quien voy a estar citando mucho en este sermón, lo presenta de esta manera. Si bien es cierto que ellos no pertenecen a la membresía de la iglesia, aún así debemos verlos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos una comunidad, la comunidad del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, versículo 32, todos conocen al Señor. O sea que en el nuevo pacto no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se era miembro de la comunidad del pacto simplemente por ser hijos de israelitas. En el nuevo pacto no se es parte de la comunidad por ser hijo de cristianos. En el nuevo pacto es diferente. Sin embargo, como dice John Piper, aún así, ellos pueden ser vistos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. Ellos son cuidados espiritualmente en medio nuestro, aguardando con esperanza el día en que sean personalmente despertados y guiados por el Espíritu Santo a su fe en Cristo.